porque FNAF 6 no debió ser el final de FNAF. Desde la salida de FNAF Security Breach, e incluso desde la salida de Help Wanted, la fanbase de FNAF ha tenido esta idea de que la historia de FNAF se debió acabar desde FNAF 6 y la Ultimate Custom Night, y que todos los proyectos posteriores como Help Wanted, Special Delivery y Security Breach debió ser una continuación que no estuviera ligada a los eventos del pasado, que sea un reboot o spin-off de la historia, en casos más extremos que la misma no saliera y que la saga muriera en FNAF 6. Sin embargo, en este video voy a argumentar y explicar el por qué FNAF 6 no debió ser el final de FNAF, o de serlo sería una tremenda decepción para ser el final definitivo de FNAF. A ver, antes de aclarar, a mí sí me gusta FNAF 6, me parece un juego bastante entretenido y con bastante dinámicas divertidas, pero eso no hace que sea el final digno de una saga tan intensa como lo es FNAF, y también ciertamente el rumbo actual, al menos de la historia, es bastante inconsistente y para muchos bastante decepcionante, pero claramente cortar de tajo en FNAF 6 también lo sería, solo queda en Scott y Steel Wool ver qué rumbo tomaran al ver las críticas de los fans. Pero ahora sí vamos a desglosar el juego punto por punto, sobre todo a nivel historia, ya que para el resto de apartados ya tengo otro video que hice hace tiempo que cumple con cubrir lo demás. Punto 1. La historia idealizada, un error que plaga a FNAF desde 2017 hasta el actual 2022, son las cronologías o verdaderas historias, ya que las mismas ofrecen una versión de la historia de FNAF idealizada o incluso una romantizada, viendo a William como alguien trágico que perdió al amor de su vida y ahora tratará de proteger a sus hijos de todo mal, y con tal de llevar a cabo su objetivo es capaz de matar a quien tenga que matar y llegar hasta las últimas consecuencias, pero que lentamente se vuelve un monstruo que aquellos que tanto quería proteger ahora lo repudian. Ah, ahora todo tiene más sentido. Creo que la mayoría entiende el punto. La gente busca idealizar a sus personajes favoritos de una forma muy profunda y filosófica, que cuando descubren la verdad sobre el personaje les cae como balde de agua fría. Un ejemplo algo burdo de esto en la película del brócolis, donde Gogeta mira al horizonte, para muchos una escena profundo de cómo su periodo de vida solo dura media hora, pero seguramente para el Toriyama, solo lo hizo así para que se vea chingón para los pósters. Es esa clase de ejemplos los que plagan a FNAF. Ahora, sobre la idealización de personajes y tramas, es lo que plaga a FNAF, y FNAF 6 también es víctima de eso, porque veamos cómo la gente idealiza la trama de FNAF 6. Después del incendio en Fazbear Frights, Henry regresa y encuentra en la subasta a Michael, y en esa subasta hacen el plan. Henry se pone al día con la situación y crea el plan donde con ayuda de Michael llama a Scrap Baby para que vea a su padre otra vez, aunque esto sí podría ser real, llama a Molten Freddy, llama a William Afton para que vuelva a ver a su hija, y como Puppet no viene la obliga a venir con ayuda de Lefty. Pasan los días hasta el sábado, donde llega el gran día. Ahí Henry cierra todas las posibles salidas, incendia el local, dejando escapar a Michael, pero para remediar todo el mal que le hizo a su hermano Evan hace muchos años atrás, reunirse con su familia, y destruir el remanente que había en él, se queda para morir. Así la familia Afton y familia Emily, mueren juntas y ascienden al más allá, excepto William, quien será torturado por toda la eternidad por Cassidy, y colorín colorado el cuento se ha acabado. Bueno, siendo honestos, si nos apegamos a esta versión de la historia de FNAF 6, pues todas las piezas encajan, y la historia de las dos familias más importantes de Freddy Fazbear's Pizza, terminen todas aquí, y el final sería perfecto. De no ser que no es ni siquiera la verdadera historia de Pizzeria Simulator, es un fanfic que todos comparten, cuando la realidad es muy distinta. Primero Michael nunca conoce a Henry directamente, solo es un random en el juego, de no ser por diálogos dichos por Afton y Elizabeth y por el final de la noche personalizada de Sister Location, no sabríamos o supondríamos que es él, ya que incluso en el final de locura Henry manda a Michael al loquero por enterarse de su plan. Henry, muchos lo ven como el héroe de todo el juego, y si en cierta parte lo es, ya que destruyó a Molten y Baby, pero sus métodos son de lo más estúpidos y fallidos de todos. Primero usa a los trabajadores como títeres y carne de cañón, ya que al principio del juego, después del minijuego de Shadow Freddy, un trabajador muere a manos de Baby, y el propio Michael le importa un pepino, solo es un peón en su muy mal elaborado plan, y hasta se pone en duda si realmente Michael se quería quedar en la pizzería o Henry nunca dejó una salida para él. Esto también reforzado con las historias de Candy Cadet, donde se ve que el plan de Henry fracasaría, y también donde se menciona el socavón en las demandas del juego. Esto también haría paralelo con su versión del cuarto armario, donde también intento matar a William y fallo miserablemente.
Como se ve a simple vista, la versión de la historia de FNAF 6 tan poética y tan elaborada que el fandom se había hecho está muy alejada de la versión oficial de los eventos, que ni es necesario meter a los libros, con el mismo juego se desmiente todo el fanfic. Punto 2. Historia apurada. Bueno, ya nos quitamos de encima la historia idealizada de FNAF 6, y vuelvo a meter algo que dije en la retro reseña de Pizzeria Simulator de hace 2 años, y es que FNAF 6 tiene una de las historias más apuradas. Es como si Scott quisiera terminar la saga aquí, pero luego se arrepintió de hacerlo, o como si Scott hubiera hecho todo el juego pero se le olvidó que el juego debía tener una historia, así que se la agregó en 2 minutos. Estoy seguro de que no es ninguno de ambos casos, pero aún así se siente así. Ya que primero no está tan claro el origen de los robots salvo el de Scrap Trap y Lefty que medio te lo explican, pero el de Molten Freddy y Scrap Baby es un origen muy desconocido, incluso con la conversación entre Enard y Baby en los teasers queda muy ambiguo su origen, peor aún el de Henry quien no había salido en ningún juego y aquí sale de la nada, de no ser por las novelas su nombre y origen estaría muy limitado. Sobre la historia pues la misma, se siente que te suelta cosas muy leves, pero las mismas tienen que ser con procedimientos específicos y en el caso del minijuego de chica y el del motorista de medianoche no se relacionan para nada con los eventos presentados en el juego, a diferencia de lo que sería FNAF Sister o FNAF 3 que te sueltan la historia de poco pero de manera más entendible y con cosas que sí se relacionan al juego que estamos jugando. Ejemplo, en FNAF 3 las llamadas nos dicen en qué local estamos y el funcionamiento de los trajes Springlock, los minijuegos nos dicen qué pasó con el asesino y los animatrónicos originales en una secuencia que es lenta pero entendible y para cuando llega a la revelación final de que William Afton es Springtrap, nosotros podamos entenderlo. Los minijuegos del final bueno, pecan de ser complejos pero cumplen para complementar lo que ya habíamos visto y aunque sí son importantes, igual no son del todo necesarios para entender el juego. El otro ejemplo FNAF Sister Location, que es uno de los FNAF con mejor historia, ya que aunque no se hable mucho del protagonista, entiendes que él busca algo más que un trabajo. Otro aporte es la introducción a William Afton al principio del juego y a los diálogos de Elizabeth entre noches nos van dando contexto de todo, y sobre todo y más interesante los diálogos de Baby, ella es quien une todas las piezas del local con la niña, siendo la revelación final de que Baby mató a la hija de Afton, aunque el minijuego en sí es bastante complicado de entender a menos que tengas un tutorial a mano. También su traición es algo bastante esperado, ya que en todo el juego ella hace insinuaciones bastante bien trabajadas, que al llegar al final toman todo el sentido. La Custom Night agrega mucha más historia viendo como Michael se pudre hasta volverse el hombre morado, aunque en el final de la noche personalizada tenemos el plot twist de que Michael no es el hombre morado que todos conocemos sino es que es su otro hijo, y que irá en búsqueda de Springtrap. En cambio en Pizzeria Simulator, Michael llega al lugar siendo un random, ya que Henry ni siquiera lo reconoce, sus motivaciones están poco claras, ya que una vez que ve a William, ¿qué es lo primero que hace? Inciso A. Al ser el sujeto que había buscado, lo destruye inmediatamente, pese a las órdenes de Henry. Inciso B. Al ver que aún es un ser consciente trata de establecer contacto con él, para hacer lo que sea que estuviera buscando en Sister Location. Inciso C. Nada, absolutamente nada. Y adivinen cuál es la opción correcta, pues evidentemente es la C, porque este juego es un desperdicio de potencial enorme. Otro es Henry, que si ya dije que es un estúpido insensible de miércoles, pues tengo una pregunta para ti, dime un diálogo o acto memorable que haga en el puto juego que no sea el discurso final y el final de locura, pues si evidentemente el tipo es solo un Foungui pero con menos carisma y por lo tanto hace que te intereses poco por él hasta el final, a diferencia de Baby que desde la noche 2 hace que te intereses por ella. Y eso es otra cosa el final, que sí tiene un peso argumental enorme, pero se siente tan sacado de la manga que te llega a sacar de onda, por meterte todo el peso de la historia en este momento. Para los jugadores casuales esto puede ser pesado de entender, ya que casi no te preparan para este momento, y el resto de la historia del juego no compensa para que esto se sienta como el gran capítulo final, y esto es triste ya que desde FNAF 3, FNAF 4 y FNAF Sister tenemos un mejor desarrollo de la historia, teniendo un inicio, desarrollo y un cierre bastante equilibrados, con todo y sus fallos, como le suele pasar a FNAF 3 y 4, pero después de ver el gran potencial que Scott mostró en Sister Location volver a una fórmula segura, que es repetir FNAF 3 pero con menos sustancia, y
y sí sé que sueno redundante, pero digo la verdad, FNAF 6 tiene un inicio medio raro, un desarrollo que medio quiere llegar a algo sin llegar a serlo, y eso se va a entender cuando hable de los personajes, y con un final que mete todo lo que no hizo el resto del juego. Solo pregunto, sin contar el discurso de Henry al final, ¿de verdad FNAF 6 se siente como el capítulo final? ¿De principio a fin ustedes sienten esa vibra de ser el gran capítulo final? Esto sobre todo viendo el gran potencial que se mostró en FNAF Sister. Es más, FNAF 3 tiene más esa pinta de ser el capítulo final que cualquier otro juego antes o después. Punto 3. Los personajes, si este es el punto al que quería llegar, FNAF 6 manda a tomar por culo a todos los personajes, de buenas a primeras los Rockstar. Puta madre, editor, a ver si ya dejas tus graciosadas y pones a los Rockstar de los que hablan. Ahora sí, los Rockstar, los mediocre Melodies, los de Posh Pizzeria, y los demás, realmente son solo diseños desperdiciados ya que están ahí al pedo, cosa que es sorprendente como la Ultimate Custom Night y Security Breach se sacaron mejor provecho a estos personajes que su juego debut, con Michael y Henry. Ya lo dije, Michael no hace nada en todo el puto juego, teniendo a su hermana y padre ahí enfrente, y Henry sin los finales solo es un muy genérico más y que sale completamente de la nada. Porque ¿dónde estuvo durante toda la historia? Seguramente se fue de sabático, pero esto es solo la punta del iceberg. Scrap Baby pasó de ser la animatrónica manipuladora e inteligente de Sister Location, que planeaba sus movimientos, sabía cómo fingir, y no atacaba porque era un animatrónico inteligente, y a que quedó reducida en Pizzeria Simulator, a una simple hija necesitada de atención paterna, que mata solo por matar sin un propósito claro, más que la atención de su papá, que por cierto, no interactúa con él a pesar de tenerlo a un lado, y este la deja en visto cada que ella habla de él, aunque con un diseño que te cagas, pero que no tiene la oportunidad de brillar por la naturaleza del gameplay. Molten Freddy, o mejor dicho Wittered Funtime Freddy, ya que no me trago que esta cosa sea Enard, y eso es lo que no me gusta. Enard fue desperdiciado en el final de FNAF Sister. Yo pensé en su momento que en la secuela de Sister Location veríamos a Enard en todo su esplendor, no al Funtime Freddy versión Spaghetti con Funtime Foxy y Bayora de adorno, porque no tiene ningún elemento de ellas. ¿Realmente se tragan que el Spaghetti ese sea Enard? Scrap Trap, dejando el diseño que no impone nada, y que parece cualquier otro menos el de Springtrap, y realmente decepciona volver a ver esa cinemática final de Sister Location y ver el resultado, algo así como el final de Spider-Man 2 con Harry Osborn descubriendo el traje del Duende Verde, y luego ver cómo lo trataron en la tercera entrega. Es lo que siento al ver ese final, con respecto al resultado final que vimos en FNAF 6, y estoy seguro de que no soy el único que ve esa cinemática y se imaginaba algo mucho mejor para el hipotético Sister Location 2. Lefty, primero algo que dije en la retro reseña, y es que hubiera estado mejor escuchar diálogos de la propia Charlotte, así como pasó con Elizabeth o con Bite Victim, ya que el juego le dedica una casi nula atención, incluso las novelas se centran más en el robot Charlie, que en la propia niña, y esta hubiera sido la oportunidad de explorar a profundidad a la niña, que de paso no dice absolutamente nada durante el juego, solo se dedica a callarte. Es más, si no te gritaran que es Puppet, no te darías cuenta de que es Puppet, porque no tiene ninguna característica de Puppet, y tampoco tiene interacción con Henry su padre, ni con William su asesino, y no es como que no lo supiera. Las novelas nos dicen que ella sí estaba al tanto de Acton y no hizo nada, además que aquí ella es un eje central y ni siquiera dicen su nombre. Como se puede ver, este juego no solo le falta el respeto a personajazos del FNAF 3 y el FNAF Sister, a la antagonista principal apenas la tocan y perfectamente puede pasar como un Rockstar Freddy de color negro, un verdadero desperdicio para personajes de su calibre. Punto 4. Deja arcos sin cerrar. FNAF 6, por más buen final que sea, no cierra todos los arcos, ejemplo los Shadow, que fueron un arco sin cerrar hasta los actuales Fazbear Fright, donde les dieron un origen y un propósito más claro. Otra cosa que la UCN también cagó fue el final de Golden Freddy. En el final bueno de FNAF 3 ella junto con las demás almas ascienden al más allá, pero ¿qué hizo la UCN? Pues ponernos una escena final dejándonos en claro que Golden Freddy sigue ahí, y bueno, un error de los juegos actuales es que no la han incluido, porque a veces parece que sí la van a incluir, y luego no, y luego sí, y luego no. También hasta el juego tiene miedo de mostrarnos cosas. Por ejemplo, nos mostraron el nombre de 4 niños de los 6, ya que Scott fue tan culero que dejó el nombre de Cassidy y Charlotte en medios aparte.
Otro arco sin cerrar, es el minijuego de motorista de medianoche, el cual hasta día de hoy se debate la identidad de Yellow Man y Green Man, que si se le intentado dar una identidad como la de Henry, William, el padre de Cassidio de Andrew, pero hasta día de hoy no es claro, también qué pedo con la familia de Henry, sabemos que tenía un segundo hijo y una esposa la cual en esta continuidad parece no importar. Bueno, con esos 4 puntos me parece bien. Si quiere explorar los otros apartados del juego, ahí está mi retro reseña donde analizo el propio juego, pero ¿qué concluyó de esto? Pues como ya se habrán dado cuenta, afirmo y pienso que FNAF 3 es un mejor capítulo final que FNAF 6, claro ninguno de estos juegos lo es, pero si me dieran a elegir pienso que este es mejor. FNAF 6 además de ser un desperdicio de potencial no solo en sus personajes, en su historia, en su tipo de narrativa, en su gameplay, también es muchísimo más flat piece power que el FNAF 3 que da ese ambiente desolador al enfrentarte al jefe final. Aquí se pierde la seriedad con la saturación de colores pastelosos. Creo que ya dejé claro por qué FNAF 6 no es solo un bajón de calidad viendo lo que Scott nos venía entregando, y sí sé que a muchos les gusta el juego y el final es bastante conmovedor, pero si tuviera que hacer una comparación sería con Dragon Ball GT, ambos productos son para cerrar las respectivas obras, pero que no solo tienen desperdicio de potencial en su camino, sino que incoherencias y huecos argumentales, pero con diseños bonitos para que todos se sorprendan, y con un final bien triste para que los chavos digan, me atrapaste. Si es cine, que de haber terminado ahí como todos dicen sería tremendo cagadero, con lo que sí, la conclusión de este humilde servidor es que FNAF no debió terminar con FNAF 6. Claro, la dirección actual, no es que me encante, pero creo que Scott puede hacer algo bueno aún de ella, claro si se quiere y deja ir a lo comercial y toma riesgos, viendo la reacción de su audiencia, así como cuando le dijeron que FNAF 3 no daba miedo y centró el cuarto juego a que lo dé. Bueno, con esto llegamos al final del video, solo para recordarles que se pasen por mi Twitter y mi Facebook, donde publico cosas de nulo interés público y noticias al momento, pero sin nada más que decir, Silent Shadow cambio y fuera.